Henrietta Leavitt es una de las mujeres que trabajó, las mujeres que se les llamó calculadoras de Harvard, que trabajaron en lo que se ha dado en llamar el harén de Pickering. El señor Pickering, que era un listo de la época, siempre los hubo, pues dijo, bueno, él se había responsabilizado de publicar y explotar el catálogo estelar de espectros obtenido por Henry Draper, y dijo, bueno, voy a contratar mujeres que me hacen el mismo trabajo y son mucho más baratas que los hombres. Entonces se contrató aquí pues un equipo de unas pocas decenas de mujeres, y el resultado de su trabajo, hay un aspecto que yo quiero mencionar, que es bueno en el caso de Pickering, que no ha ocurrido así con otros astrónomos, con otros profesores, y es que él sí que les dejaba hacer investigación independiente. Este fue el caso que algunas de estas mujeres solamente hicieron el trabajo para el que se les contrató, pero otras sintieron curiosidad por el universo y hicieron su propio trabajo. Uno de estos casos fue el de Henrietta Swan Leavitt, y ella obtuvo que tanto en nuestra galaxia como en las nubes de Magallanes, que están a 160.000 años luz, la relación entre el periodo de las estrellas no es un ente estático, sino cuando medían la luz en diferentes épocas iba variando, pues la relación entre estos periodos y la luminosidad de las estrellas era una constante universal. ¿Cómo observamos la supernova? Es decir, ¿cómo sabemos cuándo se está muriendo una estrella? Es tanta la energía que liberan, o sea, nada que ver con que explotara la central nuclear de Fukushima, o sea, son miles de centrales, millones de centrales nucleares para generar tantísima energía. Es que fijaros que aquí en esta galaxia, la explosión de una supernova, aquí tiene 2007, en el mismo momento de la explosión, genera tanta energía como el núcleo de la galaxia. Y la vemos de esta manera. Y cuando se deja evolucionar, pues estos son los remanentes que quedan, donde nosotros medimos cuál es la composición química. De manera que podemos recuperar la historia química del material del cual fue hecha. Las estrellas con menos masivas, con menos de 10 masas solares, evolucionan siguiendo lo que se ha dado, esto se llama diagrama de Hertzsprung-Russell, que bueno, el Hertzsprung era un señor que se llamaba Hertzsprung y Russell era otro profesor que se llamaba Russell. Y aquí no hablamos del diagrama de evolución estelar, sino que se habla de diagrama de Hertzsprung-Russell. A diferencia de lo que ocurrió con Henrietta Leavitt, que bueno, ahora hay un movimiento intentando ponerle el nombre de Leavitt a la relación periodo-luminosidad, pero no sabemos en qué quedará. Bueno, las estrellas como el Sol, pues primero quemarían esta capa, esta envoltura de hidrógeno y helio. Entonces esto daría lugar al flash del helio. Cuando ocurre esto, aumenta la luminosidad en todo este proceso y la temperatura también aumenta, y luego hasta llegar aquí a la rama de las gigantes. Después la estrella se va apagando, va perdiendo temperatura. Esto es una escala, no es más que de luminosidad-temperatura. Pierde temperatura, pasa por la etapa de nebulosa planetaria, en donde está perdiendo toda la cáscara, y al final acabaría como lo que llamamos enana blanca, que son estrellas pues de baja temperatura y baja luminosidad. Eventualmente estas estrellas, estas enanas blancas, podrían colapsar aún más, dando lugar a un agujero negro o una estrella de neutrones. Bueno, todo este diagrama, que fue, como os decía, se llama diagrama de Hertzsprung-Russell, 30 años antes de que Hertzsprung y Russell lo publicaran, ya Antonia Maury había mostrado, Antonia Maury también perteneció al harén de Pickering, mostró que existía una relación, es decir, que la relación entre la luminosidad y la temperatura no era única, sino que había clases de luminosidad. Estas clases de luminosidad, pues lo que hemos visto de gigantes, supergigantes. Bueno, sin embargo, como en todas familias siempre tiene que haber una díscola, pues a Pickering le tocó la Antonia Maury, que no estaba dispuesta a reconocer que el trabajo era de Pickering, sino que era de ella. Y como consecuencia tuvo que abandonar Harvard y desaparecer. Después apareció en otra universidad
y bueno, se le han conocido algunos trabajos también realmente importantes, pero en Harvard, bueno, se tuvo que ir. Los primeros modelos de evolución estelar que se conocen fueron debido a esta mujer, Beatrice Tinsley, que a pesar de morir muy joven, murió con 40 años, hizo un trabajo absolutamente inmenso. El otro día alguien en mi instituto, con motivo del Día de la Mujer, tuvimos un debate y yo, bueno, presenté a Beatrice Tinsley porque en Nueva Zelanda le acaban de poner el nombre a un monte en su honor y se llama Monte Tinsley. Entonces hablábamos y debatíamos con un compañero que a él siempre le había molestado la figura de la Beatrice Tinsley, porque cuando ella enfermó de cáncer tuvo que tomar una opción en la vida. ¿Qué hacer? ¿Dedicarle la vida a su marido o a sus hijos o a la ciencia? Y optó por dedicársela a la ciencia. Dijo, me queda muy poco tiempo de vida, no tengo tiempo para mi familia. Debatíamos que esta decisión hay muchos hombres que la toman y a nadie le rechina. En el caso de Beatrice Tinsley, pues ha pasado a la historia como una mujer, una madre desnaturalizada, ¿no? Entonces, bueno, reivindicamos un poco que realmente es importante también el papel de estas figuras, porque realmente la ciencia para ella estaba muy por encima de cualquier otro tipo de concepción, incluso que ella misma, y dedicó el último par de años de su vida y acabó con una publicación espléndida que se publicó después de que ella hubiera muerto, en la que nos planteaba cómo desde el Big Bang formábamos, a través de un colapso gravitacional, se formaban las primeras estrellas, se producía toda la evolución estelar. Bueno, cuando ocurrió todo este movimiento y que le llevó a Pickering al final a contratar a todas estas mujeres, probablemente el antecedente fuese Maria Mitchell. Maria Mitchell trabajaba con su padre, que era astrónomo, y le enseñó astronomía. Maria Mitchell participó en los movimientos sufragistas en Estados Unidos y entonces fue una gran luchadora. Entonces ella, como luchadora y como creía en que la mujer podía alcanzar podía aprender astronomía, pues hizo lo que llamaba el Vassar College, que todavía sigue funcionando para promover a mujeres que quieran trabajar en ciencias. Pero, sin embargo, fíjate, el detalle que ella cuenta en una de sus notas es que dice, las mujeres que son capaces de bordar de forma tan fina, ¿por qué no van a ser capaces de bisectar una estrella? Es decir, que de alguna manera tampoco ella estaba completamente convencida que se pudiera llegar a hacer el trabajo. Entonces, lo que ocurrió es que Pickering primero vio el trabajo de Maria Mitchell y, por otra parte, le falló un ayudante que tenía que le ayudaba en sus tareas porque ellas no hicieron observaciones. Ellas lo único que hicieron fue medir placas fotográficas, y las que hemos medido placas fotográficas, bueno, es un trabajo tedioso, pesado de hacer. Entonces, la que tenía, la primera mujer que trabajó con él, que fue Williamina Fleming, no recuerdo mal, era su ama de llaves, era la que le ayudaba en la casa. Pero en las horas libres se ponía a trabajar con él, se ponía a mirar esos espectros de forma tan cuidadosa que Pickering llegó un momento en que dijo, Dios mío, pues en vez de tenerla haciéndome de comer, la puedo tener midiéndome estrellas. Y como él tenía un compromiso, además con un catálogo inmenso de espectros estelares, pues contrató a mujeres, se llamaban mujeres calculadoras. O sea, que en vez de utilizar, es decir, lo que es también cierto es que les pagaban menos. Y hay un aprendizaje que, como hay veces que, bueno, aprendemos las partes malas, pero no las partes buenas de todas estas experiencias. Los europeos copiaron la experiencia de Pickering, pero por eso yo decía que hay un valor que hay que concederle a Pickering. Él las dejaba hacer investigación. Los europeos copiaron su experiencia y 20 observatorios de todo el mundo, que estuvieron liderados por el Observatorio de París, copiaron esta experiencia y contrataron mujeres
para mapear, cartografiar todo el cielo norte hasta una determinada magnitud, hasta magnitud 12. Es decir, y lo que se aprendió fue la parte mala de Pickering. Es decir, el que salía, y si uno lee la historia de cómo se argumentó en esa reunión que hubo en París, donde participaron 20 observatorios de todo el mundo, se argumentó el contratar a mujeres porque resultaban tan baratas como los niños, pero eran bastante más listas que los niños para hacer el trabajo. O sea que tiene su historia, sí.